estos días que ustedes se gozaron también el fin de semana aquí en la iglesia. Y por ahí me dijeron que la palabra del Señor el día domingo, que el Señor permitió que mi esposa diera, fue muy especial. Bueno, por los tres con eso basta. Y Dios ministró, ¿verdad? Y Dios habló. Vamos a mirar el libro de Números. Libro de los Números. 32, verso 23. Mientras usted busca, le voy a decir algo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De eso no se trata el tema, solamente le quiero hablar de que el que persevera hasta el fin, éste será salvo. O sea, la vida cristiana no es para estar saliendo y entrando. O se queda o se va. O se queda o se va. Hay muchísimas iglesias donde se habla que Dios está ahí. La pregunta es, ¿Dios está ahí? A usted, mientras, tranquila, ya le voy a repetir el texto. Pero escúcheme, véame a mí un momentico, levante su rostro. Estamos en tiempos muy difíciles y usted tiene que definirse. O está con Dios o está con el diablo. O está en la iglesia o está en el mundo. Porque cuando pasa el cernidor no se asuste. No se impresione. Cuando pasa el cernidor se van a quedar los que se tienen que quedar. Y busque a Dios y busquémoslo. Así nos pongamos rojos porque nos digan la verdad en la cara. Si quiere buscar iglesias donde le aguanten sus cosas, hay muchísimas. Pero es que usted debe buscar donde le hablen la verdad. Lo confronten con la palabra y le digan lo que tiene que dejar, lo que tiene que arreglar, lo que tiene que hacer para bendecir su vida. No permita usted acomodarse a donde a usted le parece, porque no le dicen mucho contra el pecado, donde le consienten y le alcahuetean las cosas indebidas, donde el mundo para ellos, para muchas iglesias, es normal y no pasa nada, pero es que a Dios, y lo dice en su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. La gente le gusta acomodarse donde no, de acuerdo, donde no le peguen muy durito, donde se acomode a su estilo de vida, pero aquí no es así. Aquí nosotros nos tenemos que acomodar al estilo de Dios, como a Dios le gusta y le agrada. Amén. Y si a algunos les cuesta, dele gloria a Dios que Dios le está bendiciendo su vida por el bien. Iglesias donde aceptan la mundanalidad, donde aceptan el pecado, donde aceptan el recasamiento, donde aceptan toda clase de inmundicia, ahí no está Dios. A mí me encanta venir a la iglesia, hayan pocos o muchos, pero que se sienta su poder y su presencia. Amén. No donde lo pongan ahí a hacerlo sentir bien humanamente, no. Es que Dios es el que nos hace sentir bien y que podamos sentir su presencia y su santa bendición. Alabe a Dios, hermano. Los delicados no aguantarán el trote. Los delicados no pueden permanecer. Se lo aseguro en el nombre del Señor. Porque este es camino de santidad y camino de valientes. Y si hay que despojarnos de muchas cosas, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Por amor a nuestra salvación.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y es por ello que he sentido dar un pequeño estudio. Números 32, 23. Números 32, 23. Acompáñeme sobre sus pies. Hermanos, leamos todo bajo la bendición de nuestro Dios. Todos. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Otra vez. Mas si así no lo hacéis, he aquí habéis pecado contra Jehová, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Que el Señor añada bendición a nuestra vida a través de su palabra. Siéntese, por favor. Todos con mucha atención. No permito, hermanos, que en la hora de la predicación estén saliendo y entrando. No se ve muy bien. En la casa de Dios hay que tenerle en honra y reverencia. Amén. Listo. De acuerdo, ¿verdad? Amén. Lo más abominable para Dios, lo que más Dios detesta, lo que Dios más odia, es el pecado. Por lo tanto, para Él no es agradable. No lo quiere ni ver ni lo desea. Y cuando yo hablo de abominable, es algo asqueroso, detestable. Y vamos a mirar ese significado. ¿Qué es el pecado, hermanos? Le vamos a dar un valor fuerte en el sentido por la palabra. ¿Por qué Dios tanto lo detesta? ¿Por qué no es compatible? ¿Por qué no lo comparte? ¿Por qué lo odia? ¿Por qué es abominable? Pecado es la transgresión voluntaria y con conocimiento de un precepto moral o religioso. En teología moral se lo considera un acto malo, la omisión culpable de un acto bueno y obligatorio. Asociamos el pecado como la maldad, como lo malo, lo desagradable, lo sucio, lo asqueroso. Discúlpenme esa expresión. O sea, es inmundo para Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, no alcanzamos a comprender cómo Dios lo observa, cómo lo analiza y cómo lo determina. La gente vive en el pecado, vive en la maldad, conoce la iniquidad y juega con ella. Vive con ella, vive con la maldad. Pero no sabe cuánto Dios no quisiera ni saber de esto. Por su misma naturaleza de santidad 3 veces, no puede aceptar, no puede tolerar la inmundicia. El pecado es iniquidad, es maldad. Por lo tanto, ahí en Números 32, 23, le dice al pueblo de Israel: todo aquel que se acerque y se contamine con el pecado y viva en la maldad, téngalo por seguro, dice ahí, que si así lo hacéis,
he aquí habréis pecado contra Dios, y sabed que vuestro pecado lo va a alcanzar. Porque la maldad es viva, es una parte espiritual, con lo cual no se puede jugar. Y todo aquel que se contamina de esa maldición, de ese anatema, se incluye en que le traerá consecuencias. Aquel que se deleita en lo malo, en practicarlo, ante Dios es desagradable y desleal. Y por lo tanto decreta Dios mismo que el mismo pecado no se quedará en el sentido tranquilo, sino que destruirá al cual él encontrare. Escuche. Primera de Juan 3:4. Le voy a dar textos. Aquí tenemos al hermano Junior que me va a colaborar solamente leyendo. Ahí sentado. Y usted lo puede indicar. O sea, la posición es que veamos un poquito de la misma dimensión como Dios ve, como Dios lo detecta, como Dios lo observa. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo Dios siente indignación por lo malo? ¿Lo puede usted pesar? El sentir de Dios es diferente al humano. Y por lo tanto, Dios no quiere que su pueblo se contamine por el pecado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. De la ley. Ahora, el pecado no se origina en Dios. Todo el que hace pecado infringe, transgrede, ofende, hace molestar a Dios como individuo. O sea, que el que practica el pecado le causa indignación a Dios. Porque si Dios detesta la maldad y si alguien se complace en la maldad, traerá sus consecuencias. Dios no ama el pecado, por lo tanto, todo aquel que se complace en él está violando la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y por lo tanto eso no quedará impune. Leeremos otro. ¿Quién es el originador del pecado? ¿De dónde nace? Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar... Primera de Juan. Sí, es ese, ¿verdad? Sí, leamos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Sí. Vuélvalo a leer. Y sabéis que en Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y si Dios no tiene pecado, y Él no hace pecado, y Él no conoce la maldad, ni tampoco puede practicarla por su propia naturaleza, también quiere que usted y yo como cristianos no practiquemos el pecado. No nos complazcamos en él. No vivamos de esa manera, porque ante Dios será indignante, despreciable y acarreará consecuencias graves. Usted y yo tenemos que ir al mismo nivel de Dios. Si Él lo odia, usted lo tiene que odiar. Yo lo tengo que odiar. Si para Dios es detestable, tú lo tienes que detestar. Si para Dios no es loable, para ti tampoco. Si a usted le agradan las cosas de Dios,
tiene que amarlo y conservarse puro delante de Dios y no volver a complacerse en la maldad. Leeré esta cita. Primera de Juan, uno 8, 2:8. Primera de Juan 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, y en vosotros... 3:8, perdón, 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y volvámoslo a leer, ¿le parece interesante? Otra vez. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si usted y yo permitimos esto, ¿qué causará ante los ojos de Dios? ¿Agrado? ¿Estará feliz con nosotros? Ahora, ¿será que el pecado será tan agradable que Dios lo ama? No. Causa indignación, se lo repito, de ahí quiero partir. Causa problemas. El pecado es un organismo vivo espiritual que destruye, que hace daño, que complica la vida del ser humano y puede llevarlo a la muerte y muerte eterna. ¿Quién es el originador del pecado? Satanás. Diga conmigo que el Señor lo reprenda. Y si usted y yo lo hacemos y cometemos esa infracción, quiere decir que le estoy dando gusto al mismo diablo. Porque el que practica el pecado es del diablo. No le dé miedo, dígalo. Que el que practica el pecado, usted y yo debemos determinar, tomar conciencia que el que practica el pecado no es de Dios. Y cuando alguno lo practica, Dios no está ahí con él. No está de acuerdo Dios con él. Si Dios lo odia, usted lo tiene que odiar. Si usted no le es agradable, tampoco lo es para Dios. Amén, hermano. ¿Qué hace el pecado? Entonces, cuando el pecado se hace efectuado en la vida de un ser humano, más un cristiano, quiere decir que esa vida no es dominada por la presencia de Dios. En él puede decir que ama a Dios, pero si el pecado está dentro, Dios no está ahí. Amén. ¿Qué tal las personas cargando la Biblia, hablando de Dios y viviendo en el pecado? Eso es hipocresía. Dios no está ahí. Miren lo que dice más abajito. El 2:4, 2:6. 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Siga. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí otra vez, repítame ese texto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Diga, ¿está Dios con usted?
¿Está Dios con nosotros? Entonces usted no practicará el pecado porque la simiente de Cristo ha caído sobre usted. La presencia del Espíritu Santo invade su vida. Ya usted no es del mundo. Ya usted no le pertenece al diablo. Ya le pertenece al Señor Jesucristo. Y el que es nacido de Dios no practica la maldad, no practica el pecado. Alabe a Dios por eso. Se relaciona que el que practica el pecado es como el marrano o el cerdo que le gusta estar oliendo, zambulléndose en el mismo lodo, en el mismo mugreral, y usted puede lavarlo cuantas veces sea, pero su instinto natural siempre es estar sucio. Hasta tal punto que Dios le dice a Israel que no podía comer carne de cerdo, porque era contaminante desde el mismo aspecto. Hoy usted lo puede comer, ¿verdad? ¿Qué hace el pecado? Tiene un poder destructivo, pero voy a entrar en un apunte. ¿Será que el pecado aísla a Dios de nosotros? Sí, el pecado aísla la presencia de Dios de nosotros. Vamos a mirar esa cita, Isaías 59:2. Alabe lo que Él está aquí. Alábelo. El mismo pecado aísla a Dios y su presencia. Isaías 59:2, ¿qué dice? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Otra vez. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Escúcheme bien. ¿Cuántas veces se viene al templo a orar y la vida en pecado? Y sabiendo que cuando se ha cometido un acto moral, agrediendo a Dios, transgrediendo su palabra, sus mandamientos, Dios no está con usted en amor, está en molestia, está en cierta indignación. Y cuando usted ore, Dios no le oirá, no le aceptará sus plegarias, no podrá usted entrar al trono celestial, porque hay división. Las iniquidades alejan a Dios de nosotros. Las maldades que se cometan ante los ojos de Dios en ofensa, Dios volteará su rostro contra nosotros. Y todo lo que usted haga en el templo, lo que haga usted con Dios, Dios no lo oirá, no lo podrá bendecir, porque su vida está bajo el pecado y hay maldición en su vida hasta que usted no ponga en efecto y retire esas cosas y se arregle con Dios. Dios no oirá sus oraciones, menos sus lágrimas. Será tiempo perdido delante de la presencia de Dios. Aleluya. Amén, hermano. Por eso hoy tenemos que crear conciencia que con el pecado no queremos nada. Que el Señor reprenda toda obra de las tinieblas. ¿Cuántos quieren que su vida sea llena de la presencia de Dios? Nada más. Entonces aísle lo malo. No se complazca en lo malo. Odie lo que no es de Dios. Ame lo que es de Dios para que le vaya bien. ¿Quiere la presencia de Dios en su vida? Pues esta palabra lo confronta a usted y a mí.
porque aquí debe estar reinando en nuestra vida el Señor nada más. Y no puede haber lugar para la maldad. Cuando alguien practica la maldad, quiere decir que Dios no está con él. Que esa persona no ha nacido de nuevo, que todavía tiene ataduras, que tiene problemas espirituales, que los demonios lo sacuden, que no es capaz de dominar la carne, sino que el diablo todavía tiene control de su alma y de su vida espiritual. Y no ha podido ser libre, pero Jesús dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pero usted tiene que tener profunda conciencia que no quiere vivir más esa vida, que el diablo lo va a dar muerte y lo va a destruir. Yo quiero es que me dé vida y vida en abundancia, Dios. El pecado lo aísla a usted de Dios. Mire este otro texto, Jeremías 5:25. ¿Qué dice? Jeremías 3:20. Vamos a mirarlo. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Otra vez más suave. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Cuando se infringe, cuando se peca, aislamos a Dios. Y cuando usted tenga problemas y tenga necesidades, Dios no lo va a oír. Le tocará sufrir a usted y a mí solo. Dios no estará con nosotros. En medio de sus problemas no habrá solución, no habrá consolación, no habrá fortaleza, no habrá bendición, porque usted mismo ha elegido a otro que es parte de la obra diabólica en vez de tener cuidado con su misma vida espiritual. Escuche esto. Cuando alguien practica el pecado, está contaminado. Y dice Isaías que cuando Dios miró a Israel, desde la corona de su cabeza hasta los pies, eran podridas llagas. Y eran olor desagradable. Estaban en podredumbre. Amén. Muchas veces, es que yo no quiero hacer eso. ¿Por qué lo hago? Porque hay ataduras todavía. Ahora, dice acá, el desorden en el sentido de rechazo al principio mismo de la ley de Dios o su voluntad. El pecado es la verdadera ilegalidad o alegalidad, es el rechazo del hombre a someterse a la voluntad de Dios, al volverse a la palabra y darle la espalda a Dios. El pecado es la disposición del hombre de hacer su propia voluntad en oposición a lo que Dios desea. Le gusta a la gente volverse añicos. Ejemplo, usted ve que sigue estos días de cuestiones deportivas, pasea a la tienda nada más, borrachos, malolientes, desordenados, jóvenes. La acción, nota usted que cuando entré a la tienda siente uno repugnancia, porque el Espíritu de Dios mora entre nosotros. Uno no dice nada, pero el solo olor, el tufo, respira, se siente el ambiente, la atmósfera que lo rodea. ¿Quién lo gobierna? ¿Quién lo domina? Anoche, mientras dábamos la palabra allá a esa persona, de los mismos apartamentos, salió olor a bazuco.
Cada casa tiene quien los gobierne. Las familias tienen dueño. Las personas tienen dueño. O tienen al diablo o tienen a Dios. Y si el pecado está en ellos, Dios no está ahí. Pero si tú tienes a Dios, alábelo y glorifíquelo, porque es la bendición. Tener a Dios y ser limpio de toda inmundicia quiere decir que usted tiene la bendición de Dios que nadie puede tener. Y el que practica el pecado está bajo maldición, pero el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Ahora, encontré estos textos. ¿Qué dice Romanos 5:14, por favor? Creo que me estoy haciendo entender. Si usted tiene el mismo sentir de Dios, ¿sabe? Hago un paréntesis aquí. Levante la mano el que odia el pecado, que no le agrada. Y si a usted no le agrada, quiere decir que está de acuerdo a la voluntad de Dios, el pensamiento y el sentir de Dios, y que a usted le repugna. Aquí a esta iglesia han venido muchas personas, y por el solo hecho de orar y clamar y suplicar aquí, interceder, hace que esto se vuelva una atmósfera llena de la gloria de la presencia. Y en cultos de oraciones hemos visto liberaciones, porque los demonios no resisten la presencia del Señor. De puertas para adentro tienen que saber que algo va a pasar. Y acá he visto que muchos han sido liberados de demonios, de ataduras. Qué triste que no saben medir el momento y vuelven al lodo. No entienden la visitación de Dios. ¿Qué dice Romanos 5:14? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Quiere decir, ¿desde cuándo el hombre peca? Desde el principio. Pero para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. A Él sea la gloria. ¿Usted cómo quiere vivir? ¿Con Dios? ¿Con quién quiere estar? ¿Con Dios? Entonces tiene que abstenerse. Yo tengo que abstenerme, aunque le vea posibilidades, decirle no, porque no es bueno, porque no es agradable, porque yo mismo me perjudico, yo mismo me hago daño, yo mismo le doy permiso para que las tinieblas me destruya y me mande al mismo infierno. ¿Se da cuenta? A muchos les gusta que les hable de prosperidad y de futuro y proyectos de vida, pero ¿cómo? Si la casa no está limpia primero. Para que haya bendición hay que limpiar la casa. Hay que arreglar la casa para que esta obra prospere y salga adelante. Tenemos que ponernos de acuerdo a la palabra. Tenemos que vivir conforme lo que Dios dice y dictamina. Y si usted le queda grande, no sea cobarde. Alinéese y pídale a Dios misericordia, que Dios puede limpiarlo y puede bendecirlo. Es tomar decisiones de hecho y de profundidad. No se puede jugar allá y acá. Tome decisiones profundas. ¿Quiere a Dios? Sacrifique muchas cosas. Escuche esto. No hay un solo ser justo delante de Dios. ¿Cierto que no? Proverbio 29. Se callaron.
¿A usted le gusta que se le hable claro o que nos hable Dios claro por su palabra? Alégrese, hermano, porque Dios nos quiere bendecir. ¿Y cómo viene la bendición? Cuando yo estoy libre de corazón. Cuando mi corazón está conforme a su palabra. ¿Qué dice Proverbio 29? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Vuélvalo a leer. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Romanos 3, 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y hay una palabra más clara. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. O sea, uno tiene que tener identidad. Si usted quiere que Dios lo bendiga y lo prospere, tenemos que caminar bajo la palabra de Dios, en el límite, en el camino, en la manera que Dios demanda. No podemos entrar ni salir. Tenemos que tomar decisiones concretas, porque si no la interrupción de su presencia entre nosotros se puede dar. Amén. ¿Quiere que Dios lo visite? ¿Quiere que Dios lo ayude? ¿Quiere que Dios lo socorra? ¿Quiere que Dios lo bendiga? Mantente en la línea conforme a la palabra. ¿Qué dice Eclesiastés 7:20? ¿Qué dice? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. De la gloria de Dios. Vuelvo a repetir. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 1:8 al 10. Primera de Juan 1:8 al 10. Vayan anotando todas las citicas. ¿Se está gozando en la palabra, sí o no? Ahora les voy a explicar el porqué y la razón del porqué. Primera de Juan 1:8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me han dicho algunos, no sé, pastor, es que no puedo arrancar, no sé qué me está pasando. Pues revísese, revisémonos. Y antes de venir aquí al altar y arrodillarnos, lo primero que tenemos que entrar por esa puerta es pidiendo misericordia. Porque usted no va a ver la gloria de Dios. Yo no la voy a ver. No voy a ver progreso. No voy a ver proyecto de vida. Porque hay algo que nos detiene, que nos impide. Es hora de analizar. Y algunos decimos, nadie nos ve. Sí, Dios nos está viendo. Lo que usted hace por allá o lo que yo hago por allá.
El ojo de Dios nos ve todos los días. Amén. ¿Cuántos quieren sacudirse esta noche y decirle, sí, pero muchos vinimos, Señor, bendíceme acá, prospérame acá, ayúdame a arreglar este problema, pero como el Señor no lo puede ni ver, no nos puede oír, no nos puede ayudar, no nos puede bendecir, porque hay una barrera que impide la gloria de Dios. Cuando usted siempre, todas las veces que sea culto, le doy este itinerante. Primero, vamos a arrodillarnos y vamos a decirle al Señor, perdóname, porque algo hemos hecho. ¿Cuántos creen que lo debemos reconocer que es así? Arriba, fuerte, diga amén, dígale a Dios. Levante la mano y dígale, Señor, pues atrévete esta noche a decirle, perdóname, Señor. 5 minutos para que usted lo analice. ¿Qué le quiere decir al maestro esta noche? Hoy yo te ofendí. Hoy yo estoy en tu casa. Yo no escucho nada. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el alma? ¿Por qué no arreglamos la vida con Dios? No venga con quejas que la empresa no anda, que el trabajo no aparece. Es que hay cosas. Levante la voz. Levante la voz. Arriba la mano, porque yo quiero presentar esta congregación delante de Dios. Padre, hoy estamos delante de tu presencia. Que delante de ti no hay ni uno solo justo. Oye a este pueblo que su oración hace. Misericordia. Perdón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Abra sus ojos y mire, porque voy a terminar por hoy. Levante la mano y dale gloria a Dios. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Y yo deseo que la santidad de Dios venga como una ropa, como una investidura. Pero si usted no es sincero, si yo no soy sincero, escuche esta palabra. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Leamos. Ya. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra vez. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hechos 3:19. Hechos 3:19.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra vez leámoslo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Primera de Juan 1:9. Estuve estudiando esta tardecita. Me dediqué a eso. Yo decía el martes, cuando ese manto de gloria que nos visitó, porque yo decía, quiero terminar a las 8:30, yo no tengo la culpa, la gente se empezó a quebrantar y salimos más de las 9. Porque es que cuando Dios está, ¿quién para esto? Pero nosotros tenemos que tener conciencia. Si yo digo mentiras, estoy pecando. ¿Y quién es el padre de la mentira? ¿Y entonces por qué dice mentiras? ¿Qué día me paré en un lugar para tomar un vehículo? Y de pronto estaba un señor ahí con una moto. Y lo llaman y él contesta. Pues no es que estuviera de chismoso, ¿no? Sino algo sentí que oía. Me llamó la atención, no le estaba poniendo cuidado, sino me llamó la atención la mentira que estaba diciendo. Y luego dice, le preguntan, ya viene para acá, porque se escuchaba. Ya voy llegando, estoy subiendo por el lado del Mutis. ¿Y sabe dónde estaba? En el Rocío. Ya voy llegando, ya voy subiendo. Así es usted con esas mismas costumbres. Mamá, ya voy llegando. Una vez le dijeron al misionero, porque nunca había conocido y se metió al llano, entonces buscó a alguien que le orientara. Y le pregunta al misionero, ¿y es cerquita donde vamos? Sí, sí. Y eso que era cristiano, el de los llanos. Dijo, ¿y a cuánto estamos? No, solamente por allá, tabaquito y medio. Era día y medio. Y el otro sí andaba y andaba. Decía, pero ¿por qué no llegamos? Ya vamos a medio tabaco. Hermano, usted dice mentiras. Cuando usted dice mentiras, Dios no está ahí. Y eso bloquea ya. Amén. Usted sabe qué es el término pecado. Todo lo malo que usted haga, Dios no lo va a patrocinar. Y ahí ya, de una vez. Pregúntele al que está al lado, ¿usted dice mentiras? Quedaron calladitos ahí. No, lo que pasa es que yo metí una mentira piadosa, pues es del diablo porque es mentira. Cuando alguien le venga, dígale, usted no es de Dios. Y algunos lo tratan de alivianar, fresco, tranquilo. No. ¿Somos responsables? ¿Somos serios? ¿Correspondemos a la verdad? Si la verdad está en nosotros, siempre diremos la verdad. Levante la mano el que ha dicho mentiras. Ay, Padre. Por favor, todos los que han dicho mentiras, levanten la mano para orar. Se la van algunos. No, yo no. No esconda porque Dios lo sabe. Y si Dios sabe que usted no debe decir mentiras, ¿por qué las dice?
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso también. Usted es el que se va para la fiestica y se va por allá a hacer lo que no debía hacer. Y la mamá le pregunta, ¿y dónde está hijo? ¿Y dónde está hija? No, mami, aquí con mis compañeros estudiando. ¿Estudiando qué? ¿Anatomía? Sea honesto, porque usted se está jugando la bendición de Dios. ¿Será que tenemos guardaditos? No hablemos, pastor, termine ya porque esto está terrible. No le mete mentiras al jefe. No se queja con los vueltos, no. ¿Cómo termino, vea? No se queja con lo que no es suyo, ¿verdad que no? Usted devuelve, y así sean 20 pesos. Ay, a algunos se le caen 200 pesos en la iglesia. Ay, Dios bendiga, estaba con esta necesidad. Bendito sea el Señor. Usted se va con hermano. Desde ahí partamos desde ahí. Aquí tengo una niña que se llama Karen. Un día entramos a Jumbo. ¿Se acuerda? No se acuerda, yo le recuerdo. O no sé si fue Jason, no me acuerdo. Y ella dice que fue el hermano. Y cuando yo compré unas cosas, y cuando salimos, ella iba abriendo el bombombón. Yo con ¿y usted a dónde sacó eso? Yo de allá. Pues le di el billete y güey, vaya y pague. Lo que no es suyo, no lo lleve a la casa. Hoy llegué a pagar algo del banco, una cotica por ahí. Gracias a Dios no tenemos deudas. Y llegué a pagar y el cajero, yo supe lo que le entregué. Y todavía me dice, le faltan 14,000. Le dije, ¿seguro? Le dije, cuénteme bien. Solamente le debo 4. Dijo, ay, sí, qué pena. Ay, sí, fue que venían pegados los billetes. No, hermano. No se quede con lo que no es suyo. Eso es pecado. Lo que no es suyo, entréguelo. ¿Tienen algo mío por ahí? Deje las cosas, y algunos van de visita y cuando llegan a la casa llegan lo que estábamos de visita y el de la visita, oiga, me hace falta algo ahí que yo tenía. De una vez van viendo que el que vino ya lo ficha. Viene la familia tal, tengan cuidado, arreglen todo. Hay vicios, hay mañas, hay costumbres tan sencillas que no son de Dios y estamos aislando las bendiciones de Dios. No quiero ir más allá porque el tema es largo. ¿Estamos claros? ¿Cuántos desean la gloria de Dios sobre su casa? ¿Qué tenemos que aislar? Diga conmigo, el pecado. El pecado. ¿Será que el pecado moral tiene que ver la mentira con la fornicación? ¿Van al mismo nivel? Para Dios es lo mismo. Pero luego encontré en la palabra que una cosa son los exteriores y otras cosas los del cuerpo que son más importantes.
Y dice la Biblia que no presentemos nuestros miembros al pecado, porque somos templo del Espíritu Santo. Cierre sus ojos. ¿Por qué no levanta sus manos antes de que aliste el bolso? ¿A algunos les parece más importante levantar el bolso que la misma presencia de Dios? Si hay algo de que usted, antes de que se vaya a su casa, tiene que arrepentirse de algo, esta es la noche que Dios vino para hablarle. Usted sabe más que nadie qué es lo que ha hecho. Tal vez papá, tal vez mamá, tal vez hermanos no lo sepan, pero Dios ha venido esta noche a decirte: arregla lo que tengas que arreglar. Porque de hoy depende muchas cosas. Dios me ha hecho sentir que quiere bendecir esta iglesia. Dios me ha hecho sentir que va a levantar a muchas personas, porque han venido en muchas situaciones, pero Él va a quitar el oprobio. Va a quitar los estorbos. Va a retirar aquellas cosas que flagelan la vida de muchos. Oh, gloria. Alguien ha pecado. Alguien ha pecado. Shabasa. Alguien está haciendo cosas terribles. Alguien está haciendo tremendas cosas que están ofendiendo a Dios. Y el diablo la va a destruir. Usted no ha sabido que estabas pisando terreno diabólico. Ha hecho cosas en oculto y piensas que nadie lo había visto. Si tu actitud no cambia, no podrás permanecer. Y el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Aquí hay algo que está sucediendo esta noche. Aquí se está jugando el futuro. Dios te sacó de la inmundicia. Dios te levantó de la inmundicia.
te trajo con cuerdas de amor. Jesús derramó su sangre sobre ti. Siento dolor por haberte Levanta la voz, por fallado. favor. Siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar. Se en está tu jugando el futuro. senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no hayan tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti. Gloria a ti, Señor. Levántese de su silla, por Y sin favor. ti yo sé que no Y podría. antes de irse a su casa, antes de irnos a nuestros Hoy hogares, estoy arrepentido. porque no que dice el Señor de verdad que está mi vida delante de ti, Hoy Señor. tu amor, tu paz. Tómese unos cortos minutos para decirle, Señor, aquí estoy yo, tal como soy, Señor. Me acerco a ti tal como soy, Señor. Tú conoces mi acostar y mi levantar. Tú sabes, Señor, todas las cosas, mi diario vivir. Tú sabes los pasos que yo doy, Señor. Oh, dígale al Señor que tenga misericordia de su vida, de la mía, porque el que esté firme, mire que no caiga, dice su palabra. Que la sangre preciosa de Cristo nos lave. Que la sangre de Cristo preciosa nos limpie. Que la sangre de Cristo sea sobre nosotros para perdonarnos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque reconozco que mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque en maldad fui concebido, Señor, y en pecado fui formado, Señor, para que tú seas reconocido por justo en tus caminos y tenido por recto, Dios eterno. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Que espíritu noble me sustente. Porque no quieres sacrificios que yo los daría. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre, aleluya. Dele una ofrenda de aplauso al Señor en esta noche.